Muy buenas noches a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Yarit Yanela Cobajara, desde Cajamarca, y a nombre del Centro de Estudios Generales, Dr. David Juan Ferriz Olivares, de Perú, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, Dr. Serge Rainon de la Ferrier. Entre sus fines y objetivos, busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual, la comprensión y la autorrealización del hombre, a través de un aporte social, cultural, didáctico y metodológico del servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollaremos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Queremos hacer una mención especial y saludar al economista Valdemar Rodríguez Cayetano, secretario general de la Fundación Magna Fraternitas Universales, que nos acompaña como expositor esta noche. Esta noche, con motivo de celebrar el día de mañana, 21 de junio, el Día Internacional del Yoga, tenemos la videoconferencia denominada La Ciencia del Saber Vivir, Yoga. Un tema que nos permitirá conocer mejor y más acerca de esta ciencia milenaria que es la yoga, una disciplina que tiene muchos seguidores a nivel mundial en todos los estratos sociales. Se podría decir que es muy ampliamente difundida y que se relaciona con un estilo de vida saludable, con un estado de serenidad o calma. Se podría decir que es una ciencia o una disciplina. Es el yoga o la yoga. ¿Cómo podemos comprenderla? ¿Cuál es el planteamiento o el reajustamiento que hacen sobre la yoga el doctor Serge Rainon de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares? Tantas interrogantes sobre este tema. Para el desarrollo de este tema tenemos al panel conformado por nuestros distinguidos expositores que nos acompañan esta tarde. El muy reverendo gelón, licenciado Cristian Marquín Albán, y el economista Valdemar Rodríguez Cayetano. Muy bien. Previamente, antes de escuchar al muy reverendo gelón, licenciado Cristian Marquín Albán, vamos a dar lectura de su currículum vitae. Profesor de arte en la especialidad de música, egresado del Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama de Trujillo, bachiller en educación, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en el Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama de Trujillo, Escuela de Música Fundación ELIC Tarapoto, jefe docente del Centro Cultural de Yoga Tarapoto, presidente del Consejo Subalterno de Tarapoto, director del CEGEN Tarapoto, director de la Casa de la Cultura Dr. David Juan Ferriz Olivares Tarapoto, docente de la UNIT, Liceo de Síntesis Tarapoto. Le damos el uso de la palabra al muy reverendo gelón, licenciado Cristian Marquín Albán. Agradecemos la presentación, estudiante de Derecho, Yarit Yanela Cobajara. Felicitamos asimismo al Centro de Estudios Generales, el doctor David Ferriz Olivares de Perú, encabezado en la dirección por la periodista Verónica Ramírez Blanco y toda la plana directiva. Valoramos mucho ese esfuerzo que están haciendo día a día y semana a semana en estas transmisiones en vivo, especialmente también al técnico conformado por los ingenieros Teresa Paico, David Paico Marín, Serge Paico, que vemos su trabajo denodado de coordinación y resolviendo los diversos problemas técnicos, y a todos los colaboradores, participantes, que los vemos jóvenes que se integran a esta gran unidad. Saludamos al Consejo Superior Mundial en la dirección de nuestra querida maestra
María Nilda Serpa Gurú, venerable Estatal. Bien, voy a compartir pantalla entonces para comenzar con este tema que me honro en compartir con el secretario general de la Fundación Mona Fraternitas y docente de yoga, licenciado Valdemar Rodríguez Cayetano. Muy bien, este tema es muy interesante y de mucha actualidad. Habíamos visto alguna vez la ciencia del saber vivir, porque también se habla del arte. La vida es como una ciencia y un arte. Más a veces se practica el arte que la ciencia. El arte, ¿por qué? Porque con cierta habilidad, como se le dice al arte, hay que tener un arte, una habilidad, una técnica para ir solventando los problemas que van suscitando, los problemas diarios de la vida. Entonces nos volvemos un poco artistas, especialmente ahora con la cuarentena y con el COVID. Vemos cómo artísticamente se reinventan muchas personas y cambian de modalidades de trabajo a lo que se pueda hacer. Pero en este caso vamos a hablar de la ciencia. La ciencia es algo más concreto en el sentido de lo técnico, de la investigación, para encontrar una forma de vivir con un sistema, ¿no? El maestro del doctor Serge Reynó de la Carrière decía: ciencia es el detalle del análisis, así como la investigación para resolver diversas situaciones. La investigación, la profundización y lo sólido en cuanto al conocimiento intelectual. Muy bien. Entonces, tenemos aquí en primer lugar un paramita, un pensamiento muy importante del maestro doctor Serge Reynó de la Carrière y de mucha actualidad. La lucha contra la ignorancia es lo primero que hay que emprender. Nada más importante existe hoy y su punto de apoyo debemos buscarlo en el significado. Yoga es la ciencia que simplifica la unión entre el individuo y el cuerpo. En otra parte, en su obra Los propósitos psicológicos, toda ignorancia es antinatural. Ahí tenemos una figura de una representación, ¿no?, antigua de Arimán. Arimán es lo que conocemos como, en el cristianismo se le dice el príncipe de la tiniebla, en la cultura judeo-cristiana, y en la cultura hindú que es Avarana, que es reconocido como el demonio, que traducido a nuestro lenguaje actual es la ignorancia. Y que no significa que la ignorancia no es la falta de información, sino negarse. Como decía el gran filósofo Karl Popper, es negarnos a conocer, negarnos a investigar, rechazar el saber. Justamente ahora con esta crisis nos está haciendo reflexionar tal vez a la fuerza de que la ignorancia y la lucha contra la ignorancia es lo más importante en este mundo. Y justamente esa lucha debemos, en su punto de apoyo, como lo plantea el maestro y doctor Serge Reynó de la Carrière, es buscarlo en el significado del yoga. El yogismo es la yoga puesta en doctrina por el doctor Serge Reynó de la Carrière y significa el saber en su sentido más amplio, la unión de la sabiduría con la inteligencia y la experiencia de la vida, la práctica, la materia. Muy bien, tenemos otra diapositiva. Me está corriendo. Ya, ahí está. Hablando de esta confusión, de este periodo difícil de extraversión, de cosas extrovertidas, a veces uno, como decía el doctor de la Carrière, es un periodo en que entramos con Urano y Urano a veces sale de lo común, busca la extravagancia. Y la yoga misma ha sido, es muy deformada. Ahí tenemos figuras, por ejemplo, tomando, se llama la cerveza yoga, la beer yoga, surgida en Alemania, la aero yoga, también en Los Ángeles, en Estados Unidos. Tenemos la surf yoga, en una tabla de surf hacen yoga.
Tenemos la hot yoga abajo, hot yoga, que se hace con un ambiente sumamente caliente. Vemos personas en paños menores haciendo hot yoga, ¿no? Y la acro yoga es una mezcla de acrobacia con yoga, con lo que le dicen yoga. Es un estado de mucha confusión y de formación realmente, porque la yoga en ese sentido se aleja totalmente de su significado primordial y que es su esencia, la esencia de esta ciencia, de este sistema, ¿no? Y que vamos a ir profundizando en este proceso. Seguimos entonces acá. Muy bien, ¿qué es la yoga realmente? Que no tiene nada que ver con estas corrientes. Yoga es un sistema. Habíamos dicho que es la ciencia que significa la unión de nosotros con el universo. El sistema es un método, el método es la sublimación del saber. Yoga es la sublimación del saber, ¿no? Vamos a ir profundizando qué significa la sublimación. Ahí vemos, y se relaciona muy poco las imágenes. El yoga en general lo ven haciendo asanas, o sea, los posturas, a veces extrañas, ¿no? Pero no diríamos muchos que yoga es a estos maestros leyendo, no están haciendo yoga, dirá. Pero sí, el estudio, la lectura de libros de sabiduría, de libros muy precisos también, ¿no? Es yoga, es hacer yoga. No necesario, no solamente esos ejercicios, esas asanas. Por eso es muy importante enfatizar que, como hacía el doctor David Juan Ferriz Olivares en este libro tan precioso, obra cumbre también, en 1991, La supremacía de la Jnana Yoga, dice: la yoga debe cumplir su verdadero papel ya, porque ya mucho tiempo, en el siglo XX ya ha pasado un periodo de aterrizar la yoga en el mundo occidental, pero no de una forma como debería ser, como siempre ha sido en su esencia primordial. Ya debe cumplir para contribuir, ya debe cumplir su verdadero papel para contribuir a ayudar al mundo en el mejoramiento y un mundo más amplio. Muy bien, tenemos un poco de este teclado. Bueno, entonces ahí tenemos, dice: ninguna ciencia filosófica sea más adaptable a la vida. ¿Qué mundo tendríamos de perfección si el sistema yoga fuera divulgado completamente sobre la superficie de nuestro planeta? Fíjense, en estos tiempos tan difíciles, qué importante es aplicar la yoga en su verdadero sentido, una ciencia del saber vivir. ¿Qué mundo tendríamos de perfección realmente? La unión de todas las corrientes del pensamiento, de la religión, de la filosofía, del arte, de toda la ciencia, en una síntesis que uno lo vive día a día, en el cual el laboratorio es uno mismo y la vida que nosotros realizamos. Entonces, acá da una clave de qué mundo tendríamos de perfección que fuera aplicado. Otro de los pensamientos interesantes que nos da el doctor Reynaldo Ferrier, es que toda vida es una yoga. Acá está Sri Aurobindo Ghosh, y él lo recoge el doctor de la Ferrier. Entonces la yoga no es solamente irse a hacer ejercicios un rato con sus pantalones de licra y sus implementos, sus mats. Eso no es yoga. No solamente eso es yoga. Es tal vez la mínima parte de lo que es verdaderamente y de lo que se está perdiendo en la persona al pensar que solamente es eso. Toda vida puede ser vivida en un sentido del yoga cuando nosotros nos enfocamos y tenemos la conciencia de querer unirnos. Entonces, en ese sentido de unirnos, ahí está la yoga como indagación profunda. Eso me sorprendió bastante, este pensamiento. Acá vemos a los maestros, el doctor de la Ferrier, el doctor David Ferriz Olivares, profundizando, indagando en la vida, indagando en la sabiduría. Ahí está un sapito, y
mirando el maestro de mirando para identificarse, para comprender cómo está la vida en todo y unirse a esa naturaleza. El maestro se la perdieron, mirando profundamente. Esto está en el Yoga Yogismo, en este libro, en la página 218. Una indagación profunda. Qué diferente, ¿no? La yoga entendida como indagación profundizada o la yoga entendida como un conjunto de ejercicios realizados muchas veces mecánicamente. Seguimos. Eso es yoga, ¿no? Estudiar, leer también es parte de yoga, de estudiar, copiarlo. Muy bien, entonces acá tenemos, según el maestro el doctor David Olivares, 6 niveles de yoga. Siempre recuerdo una conferencia de nuestros queridos maestros en Tarapoto, los venerables Satarhats, José Miguel Esborrón y María Nila Cer. Ellos ilustraban los niveles de unión a la que podemos llegar. Primero, la unión de nosotros, el sujeto con los objetos, con la sociedad, el segundo nivel, unirnos con la naturaleza, unirnos con el universo, unirnos con las leyes universales y principios, vibrando en un solo tono, y finalmente con la causa suprema, conocida por muchos como Dios, como el gran todo. Son 6 niveles de unión a los que podemos integrarnos y llegar para llegar a una felicidad y una ciencia del vivir. Un ejemplo de la unión con los objetos nos daban nuestros maestros. Esta conferencia es al contemplar una obra de arte. La obra de arte es un objeto material, pero que tiene una vida, un mensaje. Y entonces al unirnos significa tratar de captar toda su esencia, su contenido, su simbolismo, su enseñanza, para llegar a una integración de eso en nosotros. Y ahí estamos haciendo yoga. ¿Quién diría que al ir a un museo podemos hacer yoga? Es diferente ir a un museo que ir a un museo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Uno puede ser con una conciencia de unirse y otra simplemente como para tomar un selfie o para una curiosidad. Como decía mi padre, que hoy día cumpliría años, recién fallecido, hasta las maletas viajan, dice, a Nueva York. Y muchas veces sí, se cumple eso. Vamos, nos tomamos una selfie en el museo. Pero otra cosa es un peregrinaje. Es diferente un viaje que un peregrinaje. Un peregrinaje tiene una conciencia yogística de unirse al entorno. Y esto es parte de la yoga. Por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Dibujaba pintó sus botas, ¿no? Captaba el alma de estas botas. Se identificaba, llegaba a darle vida, a sentir su sufrimiento, su servicio, su trabajo de estas botas, y las miraba seguramente con una contemplación y captar. Asimismo, Alfonsina Barrionuevo, el intelectual peruana, decía, en el Cusco la piedra está viva, y sentía la vida de la piedra, ¿no? Otro pintor que nos puede llevar a una conciencia yogística de la unión con los objetos es René Magritte. Ahí nosotros formamos parte de lo que contemplamos, somos parte de ese objeto que está fuera de nosotros. El sujeto y el objeto somos uno, el universo. René Magritte. La unión con la sociedad, acá tiene 3 niveles según el filósofo existencialista Karl Jaspers y otros. El primer nivel que vemos en la izquierda es estar sumergidos en la sociedad sin preguntarnos, simplemente viviendo, comprando, yendo a la escuela, a la universidad, regresando a la casa, mirar la televisión. El segundo nivel que pasa el ser humano es cuando ya se va dando cuenta que es una individualidad. Es un nivel muy conflictivo también y que muchos no pasan de ese nivel. Y el tercer nivel es cuando nos reintegramos a esa sociedad, pero ya no como parte de un ladrillo, como decía el grupo, ¿no? El compuso The Wall, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, la pared, ser un ladrillo en la pared, ¿no? Y en el tercer nivel, más bien, ahí tenemos al maestro doctor David Olivares, formando parte de la sociedad, pero dándole, uniéndose a esa sociedad con aquello que cada uno puede
dar, su lecheidad, o sea, ¿para qué existo? ¿Qué puedo dar yo? Mi talento, y me uno a esa sociedad. Ya no soy una parte anónima, sino un miembro consciente, unificado y haciendo una yoga con la sociedad. Otro ejemplo que vemos es con la naturaleza. Yo me preguntaba en la mañana, muchos dicen yo estoy unido a la naturaleza, cuido los ríos, las selvas, voy a hacer campañas de recojo de basura, etc. Pero no me cuido a mí mismo. La naturaleza no solamente es cuidar el árbol, recoger basura, sino la naturaleza de mi hígado, la naturaleza de mi estómago, de mi cuerpo también. Entonces, de poco me sirve cuidar los ríos si no cuido mis ríos interiores de la sangre, si no cuido mi organismo. Entonces, en ese sentido hay que unirnos a nuestra naturaleza también. El doctor Alexis Carrel decía que la estructura, al estudiar la estructura de nuestro cuerpo o de la naturaleza en su conjunto, podemos descubrir las leyes y deducir las leyes. Por ejemplo, nuestro hígado, su estructura no está hecha para asimilar demasiadas grasas saturadas, y así por el estilo. Entonces hay que llegar a una yoga con la naturaleza. Por ejemplo, el naturismo, acá vemos recibir rayos de sol, dormir adecuadamente, investigar, indagar profundamente qué son los elementos para una mejor ciencia del vivir, respirar adecuadamente, cómo es nuestra cama, cómo dormimos, todo hacer en su justa medida, ¿no? Recibimos poco los rayos solares, hay una cierta psicosis colectiva de no recibir el sol también, ¿no? También en el plano mental la yoga nos ayuda a esa ciencia del vivir. Dice, los estímulos externos, las cosas que nos pasan, en sí mismas no nos hieren, menos que nos atropelle un carro, sino el sentimiento que tenemos de ellos. Muchas veces nos hacemos todo un mundo, una tormenta en la cabeza. Y a esto agregan nuestros maestros, por lo tanto es importante entonces trabajar la mente a nivel mental. Cada quien vive su nivel mental y esa es su dimensión. Por eso es muy importante trabajar la teorética. La yoga se aplica en la teorética, en cómo procesamos la información. Las cosas que nos suceden es una información que ingresa. Y es muy importante trabajar la yoga con los elementos que nos ofrece, la buena voluntad, la reflexión, para ir procesando adecuadamente las cosas en la vida y tener una dimensión más amplia de vida, ¿no? Decía Albert Einstein también lo mismo. Continuamos, ya me queda poco tiempo. Para esto, uno de los elementos que nos ayuda es el pranayama. El movimiento respiratorio es el maestro. Los obstáculos de la mente, uno de los mayores obstáculos son las actividades mentales, el discernimiento de los hechos, falsos conocimientos, la imaginación, que es la fantasía más bien, ¿no? El sueño, la inconsciencia. A veces dejamos las llaves en algún lugar y nos olvidamos, la billetera por otro sitio. Entonces, ese es el inconsciente, es nuestro mayor enemigo, decía el doctor David Ferriz Olivares. Muchas personas, como lo vemos, las personas de la izquierda, se dejan llevar por su fantasía y a veces creen que ya tienen la iluminación. La felicidad real tiene que ver con la parte física y la parte del alma, la psiquis y del espíritu. Eso es la felicidad verdadera. Muy bien, entonces lo que queremos a través de nuestros centros culturales de yoga es personas corrientes en su aspecto. Ellos podrían ser yogis, no necesariamente con su turbante, con ropas, con pantalones sueltos tipo oriental, a veces que no se bañan, a veces no es, pero eso no es yoga, ¿no? Yoga es personas corrientes en su aspecto, pero superiores en su sabiduría. Ese es el concepto verdadero de la ciencia del vivir y los aportes que nos da la yoga. Acá vemos al doctor David Ferriz Olivares uniéndose a la cultura, ¿no? Muy bien, cualquier cosa también pueden investigar en el diario Voces. Tenemos artículos escritos. Ahí tienen el buscador, en el diario Voces. Ahí está
un enlace a uno de los artículos, pero pueden poner yoga y ahí van a encontrar varios artículos de este servidor y también en nuestra página web de MagnaNet, de la aplicación Magna Técnicas Universal. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del muy reverendo Gelón, licenciado Cristian Marquín Albán. Quiero también pedirles a los oyentes que se tomen alguna fotografía que están participando de nuestra conferencia y las envíen a nuestras redes sociales. Así luego nuestro equipo puede armar un pequeño collage de todos ustedes participando. Bien, vamos a continuar la exposición con la participación del economista Valdemar Rodríguez Cayetano. Para ello, previamente, voy a dar una breve lectura a su currículum vitae. Nuestro economista Valdemar Rodríguez Cayetano, egresado de la Universidad Privada Ricardo Palma de Lima, tiene estudios en cosmobiología en 1980 a 1982, formación en medicina bioenergética y sintergética aplicada, docente de gimnasia psicofísica yoga, dictado de talleres de relajación y meditación, docente de la Facultad de Cosmobiología de la UNINT, secretario general del Consejo Superior Mundial de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y secretario general del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, Perú. Muy bien, sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra al economista Valdemar Rodríguez Cayetano. Gracias, Yarik, por la presentación. De nuestra parte, muy agradecidos con el Centro de Estudios Generales de la Fundación Magna Fraternitas Universalis por la invitación que nos han hecho para participar en este panel. Tenemos el gusto de compartirlo con el licenciado Cristian Marquín Albán en la ciencia del saber vivir, yoga. Vamos a iniciar esta ponencia agradeciendo primero a nuestra directora general, la venerable Sarjad María Nilda Ser Argulú, quien dirige justamente la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Asimismo también agradecemos a cada uno de quienes sintonizan el Facebook de la Magna Fraternitas Universalis. Vamos a dar inicio a esta ponencia, Ciencia del Saber Vivir, Yoga. En la primera vemos el solo título y es bastante diciente. Habla de ciencia, habla de saber y habla de la vida. 2 puntos, yoga. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significa la ciencia? ¿Qué significa el saber? ¿Qué significa la vida? Y en sí, todo ello se sintetiza en una sola palabra que es yoga. Siguiente. Ese gran pensador, Lavoisier, hace que surja en nosotros una pregunta importante, ¿no? ¿El hombre muere o se mata? Esto lo aborda el doctor Serrano de la Ferrier en su obra Los Grandes Mensajes, en donde Lavoisier justamente expresa que el hombre no muere, el hombre se mata. También explica que el ser humano no cumple con el ciclo vital, un fenómeno vital, que prácticamente la mayoría de las especies sí cumple, que es el de vivir 5 veces más el tiempo que tardan en formar su estructura ósea. Y da una serie de ejemplos con una serie de animales, como por ejemplo el conejo dice que tarda en formar sus huesos, su estructura ósea, 1 año, y por lo tanto, multiplicado por 5 sería 5 años en promedio que vive. Un perrito, un can, pues, en promedio tarda 2 años y vive aproximadamente en promedio 10 años. Decíamos en alguna conferencia que depende mucho de la raza, si es raza grande, a veces viven 9 años, 8 años, si es raza pequeña, viven 12, 13, 14 años inclusive. En cambio, los caballos, que tardan en formar sus huesos 5 años, viven 25 años. Los elefantes tardan en formar su estructura ósea 30 años y viven aproximadamente 150 años. Pero el ser humano, nosotros, tardamos en formar nuestros huesos completamente a los 25 años. Y deberíamos vivir 125 años. Sin embargo, si hacemos un recuento en la historia, desde la época de los romanos,
y claro, mucho tenían que ver también las guerras en aquel entonces, el tiempo promedio de vida era de 23 años. Si hablamos de hace un siglo, hablábamos de tiempo promedio de vida 40 años. Y así fue creciendo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, con el avance de la ciencia y la tecnología, el ser humano pasó a 55, 60, 70 años. Actualmente se plantea que su tiempo promedio de vida es entre 80 y 85 años. Es decir, que poco a poco nos vamos acercando a esos 125 años que deberíamos vivir en forma normal y natural. Han habido algunos reportajes de algunos pueblos como los Hansa, que viven por los Himalayas y que se alimentan básicamente de granos, de semillas, y pasan los 100 años, pero como algo natural. Y aquí en Occidente, alguien pasa los 100 años y inmediatamente le dicen longevo, cuando realmente debería ser algo natural. Siguiente. Cuando hablamos de ciencia, se plantea en los grandes mensajes que no existe una religión más elevada que la verdad. Y su verdadero origen es la ciencia. Pero como todas las verdades son semiverdades, es necesario tener a alguien que nos guíe, que nos oriente, que disipe nuestras tinieblas. Y justamente ese es el maestro, que etimológicamente la palabra gurú significa disipador de tinieblas. Él a sus discípulos les pide olvidar las enseñanzas corrientes, es decir, enseñanzas del plano material, para abordar enseñanzas más profundas que tienen que ver con la realización del ser. También tendríamos que ver a la ciencia en el sentido ilimitado del saber, es decir, no solamente desde la óptica de las ciencias oficiales. Estamos hablando de la matemática, la física, la química, la biología, pero deberíamos verla también en aquellas ciencias en donde, por ejemplo, la hiperfísica sería la magia, la hiperquímica sería la alquimia, la cosmobiología como una ciencia interdisciplinaria que permite estudiar la influencia del cosmos sobre los seres vivos, estudiando también que cada planeta tiene un campo magnético y entre ellos interactúan. Por lo tanto, hay una influencia. Asimismo, otras ciencias, ¿no?, como la cabalá, la arqueometría, la numerología, etc. Muchos sabios, muchos investigadores y muchos descubridores, ¿no?, que han dado incluso luz, como por ejemplo la luz, ¿no?, los bombillos eléctricos. No solamente han estudiado ciencias oficiales, sino siempre su búsqueda ha ido mucho más allá. Cuando hablamos de la palabra saber, que viene del latín sapere, percibir, probar, se ve también una analogía entre la nutrición y la absorción en el orden mental, una asimilación intelectual. En la Biblia, en varias partes de la Biblia, especialmente en San Juan, en varios de los capítulos de San Juan, habla del alimento espiritual, pero también de beber el agua. Muchas veces se refiere también al agua como el conocimiento, el saber. Entonces, de lo que se trata es básicamente de percibir la enseñanza y de tomar la savia de ese saber. Nosotros tenemos un árbol. Ese árbol tiene una corteza que aparentemente puede verse como grotesca o seca, pero aquello que anima y mantiene en pie ese árbol es la savia, porque es la que lo nutre, la que le da la vida. Cuando plantea la vida en su obra Yoga-Yogismo, el maestro S. Reino de la Ferrier lo pone como una cadena de experiencias y que la síntesis de sus diversas acciones constituye la realización espiritual. Claro, nosotros como seres humanos tenemos diariamente una serie de experiencias. La idea no es solamente quedarnos en las experiencias, sino de sacar la lección de la experiencia para pasar a otro nivel y lógicamente esa experiencia se convierte en vivencia. Pero cuando lo comenzamos a incorporar a nuestro inconsciente y a nuestra vida, llega a ser existencia y presencia y se va reflejando en nuestra vida diaria. Pero también plantea que la vida en su sentido más profundo es el dominio de preciosas investigaciones, que se debe apreciar en su más justo valor, y que las cosas llamadas sagradas son aquellas precisamente
a las que le hemos dotado, a las que se le ha dotado de mayor vida. Está uniendo la vida, la investigación y lo sagrado en ese gran triángulo. ¿Por qué todo este preámbulo siguiente? Porque la yoga también tiene una misión a cumplir. Estamos en una era diferente a la anterior. La era anterior, la era de Piscis, una era de creer. La fe ciega, no pedía prueba. En cambio ahora estamos en la era de Acuarios, la era del saber, la era del conocimiento, la era de comunicaciones a gran escala. En esta era que va avanzando, la yoga debe cumplir su verdadero papel sobre la Tierra. ¿Para qué? Para construir a un mundo más sabio, más pleno y más equilibrado. Estamos en una era básicamente cerebral. La era de Acuario está regido por el planeta Urano, que es el planeta de la genialidad, por Saturno como corregente, el planeta de la profundidad, y por Mercurio, el planeta de la inteligencia, completamente cerebral. Cuando hablamos de yoga, es importante tener claros los conceptos. Lamentablemente a Occidente llegan una serie de presentaciones y videos, e incluso hay quienes han intentado hacer olimpiadas de yoga, ¿no? Y ganaba aquel que era más flexible, aquel que podía contorsionar mejor su cuerpo. Bueno, felizmente que no se han hecho esas olimpiadas, porque es una completa distorsión de lo que es la yoga. En ese sentido, el sabio francés, el maestre Renaud de la Ferrière, y a él se une el doctor David Juan Ferriz Olivares, su discípulo predilecto, su exégeta y prologuista. Él plantea que si fuese así, cualquier contorsionista de circo sería un yogi. Cuando hemos ido al circo hay personas que se meten en una cajita de 40 a 45 centímetros y lógicamente su cuerpo es sumamente flexible y no por eso son yogis. La yoga es una ciencia vital, básicamente, un sistema de mejoramiento de la existencia hacia la sabiduría. Es un estándar de vida. Pero para ir concibiendo esta unidad que es la yoga, uno debe analizar la existencia de tres planos de manifestación de esta unidad. Si hablamos del ser humano, pues nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo astral, una psique y un cuerpo espiritual, un neuma. Somaticón, psíquicón y neumaticón es lo que presenta San Pablo en la Biblia. Cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo espiritual. Tenemos que tomar conciencia de ello para hablar de la yoga. La yoga es un término sánscrito que tiene su raíz en la palabra yug, que es unión, reunión, fusión, vínculo, lazo. Pero lógicamente hay diferencia, o sea, hay niveles. Una cosa es unir, acá estoy uniendo mis manos. Otra cosa es fusionar, en donde llevo una gotita de agua de mar, lo suelto en el mar y se hace uno con el mar. Y la palabra gan, que es acabamiento, pulimiento, un trabajo previo, un trabajo terminado. Es importante también considerar la voluntad que se va trabajando en la práctica de la yoga, ya que la voluntad juega un papel fundamental. Uno tiene que ver al libre albedrío como algo ya natural, pero este libre albedrío se da gracias justamente al establecimiento de la fuerza del pensamiento. A través de la fuerza del pensamiento, nosotros como seres humanos podemos ir dominando nuestros hábitos, nuestras costumbres, el corriente mecanismo al que responden la mayor parte de los seres humanos. La yoga como tal realmente es difícil de conceptuarla. Por eso el doctor de la Ferrière pone el yogismo. Pone yoga, yogismo, una matriz de psicología que es una de sus obras fundamentales. El yogismo es un trabajo de perfeccionamiento espiritual, un sistema que expresa la totalidad y excluye las canalizaciones y concepciones incompletas. Pero a la vez también es una forma concreta para el control de las perturbaciones, tanto físicas como psicológicas. Justamente la parte física y la parte psicológica es la que vamos a ir abordando. Se habla de una psicosomatía.
En su obra Propósitos Psicológicos, tomo 1, presenta a Hipócrates, donde Hipócrates ya reconoce la necesidad del tratamiento no solamente del cuerpo físico, sino también del espíritu. Y también presenta que hay que definirse como espíritu más cuerpo más medio ambiente igual a usted. Esto me parece muy interesante, porque si decimos que el ser humano es cuerpo físico, ¿correcto? Cuerpo astral y cuerpo espiritual. Si seguimos el esquema de esta fórmula, sería cuerpo espiritual más cuerpo físico más cuerpo astral, que en este caso hay una correspondencia con el medio ambiente, porque el medio ambiente tiene un gran impacto sobre el cuerpo astral del ser humano. A través del medio ambiente, cuando el niño se va formando en el vientre de la madre, ese cuerpo astral lo va formando también el astral de la madre. Pero luego el medio ambiente juega un papel fundamental para terminar de formar ese cuerpo astral hasta los 7 años. Nace el psicoanálisis, nace el método freudiano, lógicamente que parece demasiado psíquico, pero también William Sheldon, en la década de los 50, con él surge la somatotipia, que se ve demasiado física, demasiado somática. Por un lado, uno demasiado en la parte física, otro demasiado en la parte psíquica. Pero luego se llega a una aplicación de síntesis, un método que reúne al mismo tiempo tanto el cuerpo como el espíritu. Y se vuelve nuevamente a esta ciencia vital como es la yoga, con un nuevo nombre. El nombre es psicosomatía. La psicosomatía es el nuevo nombre que se le da en el campo de la ciencia, o uno de los nuevos nombres que se le da en el campo de la ciencia a la yoga tradicional y milenaria. Es el sistema psicosomático. Psique mental, psiquicón cuerpo astral, neumaticón cuerpo espiritual. Este sistema está edificado básicamente en las reacciones tanto fisiológicas como el estudio de las reacciones glandulares. Nos referimos especialmente a las glándulas endocrinas. Vemos las glándulas suprarrenales, el vaso, el timo, la tiroides, la pituitaria, la pineal. Y existe un método para curar, y este método es la yoga, a través del equilibrio, el restablecimiento del equilibrio endocrino. Es decir, a nivel hormonal hay un gran equilibrio. Y plantea que las 2/3 partes de los enfermos se quejan de dolencias cuyos orígenes realmente van en el campo emocional, por más físicos que sean sus síntomas. Siguiente. Se sabe que el miedo, el odio, la discordia causan una serie de enfermedades. En este caso, las emociones producen úlceras, por ejemplo, diabetes, perturbaciones cardíacas, problemas dermatológicos, problemas a la piel, el asma, el bocio, la artritis, etc. Y la gran pregunta también que dice que si los desórdenes son psicosomáticos. Se plantea en la década de los 50, ya que los propósitos psicológicos, tomo 1, él escribe en el año 56, el 90% de los casos, dice, son psicosomáticos. En la actualidad, incluso se plantea que más del 95% de enfermedades son psicosomáticas. Siguiente. La psiquis interviene en la parte física. Por lo tanto, debemos en primer lugar tener una liberación psicológica. Es decir, los prejuicios, los dogmas, los fanatismos, el apego familiar, la inclinación a la raza, a la creencia, a la religión, tienen que quedar de lado y tenemos que trascender esas limitaciones. Trascender los complejos, los tics, las manías, es el trabajo que tenemos que realizar. Siguiente. Y la yoga ayuda a trascender todo esto y a encontrar nuestra potencialidad. Uno tiene que luchar para superar, como decíamos, estos tics, para adquirir una distribución también equitativa de las fuerzas, pero eso es en forma progresiva, no se puede lograr de la noche a la mañana. Y para ello se requiere estar bajo la dirección de un maestro. Para adquirir incluso esa pureza debe adquirirse, pero en forma lenta, porque es parte de la evolución del ser humano. Y parte de ello también implica, lógicamente, las condiciones alimenticias. Siguiente.
Decía Hipócrates, siguiente, dime qué comes y te diré quién eres. En el campo de la yoga y la medicina ayurvédica también, se presentan una serie de alimentos categorizados en alimentos sádvicos, rajásicos y tamásicos. Los alimentos sádvicos son identificados más bien a la luz y al conocimiento. Y ahí se encuentran justamente la fruta, las legumbres, la leche, bueno, en los lácteos, el tiempo nos alcanza, lo podemos explicar, y que dan una tendencia ascendente y perfecciona al ser, es decir, lleva al ser a un plano mental superior. En cambio, el alimento rajásico lo lleva a un plano mental medio. Expansivo es cierto, pero también solamente hasta un nivel determinado. Ahí se encuentran la cebolla, las especies, los condimentos, los picantes, etc. Y los alimentos tamásicos, que más bien se asimilan a la ignorancia, a la oscuridad, ahí se encuentran las carnes, licores, etc., que producen más bien una tendencia descendente de la personalidad. También es importante, además de la ingesta de alimentos, que muchas veces comemos muchos alimentos chatarra, también es importante hacer el trabajo psicofísico. Ahora en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, hay muchas personas que han dejado de hacer ejercicio y lógicamente han tenido acumulación de ácido láctico. El ácido láctico surge de la combustión innecesaria de grupos musculares y ese residuo lógicamente es tóxico. Es lo que genera las contracciones musculares, dolores musculares y está asociada a la neurosis. Es decir, que afecta también la parte psíquica en el ser humano. Siendo nuestro cuerpo un vehículo indispensable para el espíritu, hay que cuidarlo, hay que darle importancia. No se trata acá de desarrollar solamente fuerza muscular, sino también ir encontrando a través de ese trabajo una aspiración que va más allá. Tener una mente sana en un cuerpo sano. El efecto endocrino de la gimnasia psicofísica, yoga, y también a nivel respiratorio se extiende en el organismo y en la mente, así como también en los resortes de la conducta. Siguiente. Todo ello se hace sentir en muy corto tiempo. Pascal le tomó gran importancia a la actitud con la que el ser humano enfrenta la vida, ya que él se daba cuenta que el espíritu es creador. Y decía que si uno tiene una actitud de oración, pues usted estará orando. Es una maniobra del pensamiento. Alexis Carrel también ahondó en este proceso que permite al ser humano obtener ventajas mediante la concentración de sus pensamientos. El tomar la actitud de cólera, dice el doctor de la Ferrier, es colocarse ya en el estado colérico. El adoptar el estado de alegría es estar alegre y sonriente a la vida. Situarse en el estado del débil es llamar a la debilidad y tomar una posición de fuerza, ella ser más fuerte. Actualmente hay personas que se dejan llevar mucho por los medios de comunicación masiva. Si dicen, esta pandemia genera que se eleve la temperatura corporal, ya muchos sienten que ya se le elevó la temperatura corporal, que la garganta se les seca, uy, ya se me secó la garganta, y así, ¿no? Entonces, más bien, llegan a una psicosis de miedo y eso hace que el sistema inmunológico se debilite. El comprender que cualquier cosa que se realice de manera mecánica disminuye en gran porcentaje las posibilidades de beneficio, pues eso es lo que tenemos que realizar y tenemos que hacer todo con el espíritu debido. Muchas gracias. El hombre va a ir conquistando la unidad de conocimiento. Curioso el dato que nos mencionaba también, ¿no? El economista Valdemar Rodríguez al decir de que podríamos vivir 125 años, al responder la pregunta, ¿no? ¿El hombre muere o se mata? Y también la importancia, ¿no? de que debemos tener un maestro, un gurú, para que nos guíe en este sendero de evolución espiritual. Y también recalcar la importancia que tiene nuestra voluntad, la fuerza de nuestro pensamiento, ya que somos un sistema integrado, como él dijo, ¿no? Psicosomático. Y recalcar también la importancia de la alimentación y de nuestra respiración. Bueno, eso sería mi aporte, ¿no? a su exposición. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar y vamos a pedirles a nuestros oyentes que por favor registren su asistencia a través del enlace de la descripción. Agradecemos a nuestros expositores también, el muy reverendo Gelón, Cristian Marquina, nuestro economista Valdemar Rodríguez,
Las preguntas que no hayan sido respondidas, bueno, en este momento vamos a plantear un par de preguntas que nos han lanzado a través de las redes sociales. Bueno, la primera pregunta es para el muy reverendo Gelón Cristian Marquina, de Hernando Rodríguez desde Lima. Y la pregunta dice así: siendo importante los medios de comunicación, ¿cuál sería el rol de los padres en esta responsabilidad en la formación de sus hijos? Voy a repetir la pregunta. Dice, siendo importante los medios de comunicación, ¿cuál sería el rol de los padres en esta responsabilidad en la formación de sus hijos? Muy bien, muchas gracias a Fernando Rodríguez. Como plantean nuestros fundadores, una vez que hemos asumido la misión de ser padres, tenemos que dedicarnos completamente, no tanto en el sentido del tiempo, sino en dirigirnos a buscar lo mejor para nuestros hijos, criarlos objetivamente. En cuanto a los medios de comunicación, es bueno no evitar tanto el contacto, sino estar constantemente vigilando, orientando, dialogando y haciendo yoga con nuestros hijos. En ese sentido, unirnos a nuestros hijos significa que nosotros vamos a comunicarnos, comprenderlos también, ponernos en su lugar. Eso se llama concentración. En yoga, la verdadera concentración es ponerse en el lugar del otro, en ese sentido, ¿no? Más allá de la meditación. Y entonces, captar el mundo del niño, cómo está captando las cosas de estos medios, de la internet, de la televisión y así de las redes sociales, para saber dirigirlos y explicarles adecuadamente las cosas. Por eso decíamos que la ignorancia la lucha contra la ignorancia es lo más importante hoy, y su punto de apoyo de esta lucha debemos buscarlo en el significado del yogismo, una sublimación del saber. Saber cómo llega la información a nuestros hijos y saber nosotros direccionarla adecuadamente hacia lo constructivo, explicándoles bien las cosas. Muy bien, agradecemos su respuesta. En este caso, a mí también me surgió otra interrogante de parte de su exposición. Usted mencionó que, por ejemplo, podemos hacer yoga cuando contemplamos una obra de arte, y mencionaba de que el sujeto y el objeto se volvían uno a través de esta contemplación. ¿Cómo es que se da este proceso de unificación a través de la contemplación, ¿no? Por ejemplo, el sujeto y el objeto. Sí, bueno, nosotros, como decía, la concentración, por ejemplo, es una de las etapas de la contemplación. Las tres últimas etapas de la yoga, o se llaman las angas, ¿no? Que son las escaleras, los pasos, son Dharana, Dhyana y Samadhi. Dhyana, ¿no? Y Samadhi, que es meditación, concentración e identificación. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros contemplamos una obra, cuando vemos unos zapatos usados, como decía Van Gogh, que era un contemplador muy interesante, tal vez él no se daba cuenta de que era yoga. No necesariamente cuando ven un pintor, no estoy diciendo que hayan sido yoga, sino que inconscientemente llegaban a una unión, pero no tenían la conciencia yoga. Entonces, en ese sentido, nos ponemos en el lugar del objeto, ¿no? Nos ponemos en el sentimiento y en el conocimiento de ese objeto, cómo ha sido creado, qué ha pasado en su proceso de creación. Es analizar epistemológicamente cómo surge ese cuadro, por qué surgió, cuáles fueron las circunstancias en que el pintor se inspiró, por qué lo hizo. Y nosotros podemos llegar a identificarnos porque decimos, a mí me pasó eso alguna vez, ¿no? Yo llego por ejemplo, cuando escucho a Beethoven también, no solamente el cuadro, escucho a Beethoven, Prokofiev, y llegamos a sentir lo mismo que llegaron a sentir esos compositores, esos creadores. ¿Pero por qué? Porque primero hemos hecho una investigación. Primero es el saber,
y luego viene la devoción, el amor, ¿no? El amor se basa en el saber. Entonces yo investigo esa obra y así llego a vibrar, y llega un punto en que a uno se le pone la piel de gallina igual, como que la piel así pasa la corriente, como decía el maestro Ferris, cuando dirige a Octavia Itza su sinfonía, decía pasa la corriente. Muchos hemos sentido, pero más vamos a sentir, más vamos a vibrar esos nadis, que son los canales bioenergéticos, cuando nosotros investigamos esas obras y entonces llegamos a identificarnos y a comprenderla a tal punto que nos surgen unos estados de conciencia muy elevados. Bien, agradecemos la respuesta. También hay una pregunta para el economista Valdemar Rodríguez Cayetano. Desde Chiclayo realizan esta pregunta y dice: ¿cómo cambiar esa actitud mecanicista de seguir la susceptibilidad que los medios imponen? ¿Cómo puede ayudar la yoga a ello? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo cambiar esa actitud mecanicista de seguir la susceptibilidad que los medios imponen? ¿Cómo puede ayudar la yoga a ello? Si partimos que toda esa información, vemos que si nosotros comenzamos a escuchar constantemente una serie de datos e informes periodísticos donde se exalta, por ejemplo, la muerte de personas, eso va a llevar a la persona a entrar a ese mundo y que le puede generar incluso pánico. Una de las formas sencillas es dejar de escuchar tanta información nociva. En todo caso, escuchar sí qué hacer para evitar esto, seguir los protocolos, qué protocolos tengo que seguir, etc. En el caso de la yoga, para encontrar un estado de serenidad, la persona puede comenzar con las prácticas de respiración sencilla en su casa, ¿no? Inhalando lenta, profunda y rítmicamente, sabiendo que el ritmo respiratorio es el maestro del pensamiento. Así como vamos a respirar, vamos a pensar. El pensamiento es el maestro de los sentidos. A ello le agregamos también las emociones, ¿no? Entonces, así como pensamos, vamos a sentir la vida. Así como respiramos, pensamos, así como pensamos, vamos a sentir la vida. Entonces las personas comienzan a respirar lenta y profundamente como parte del sistema de la yoga, ¿sí? Es decir, tomar conciencia de la respiración, y solamente estoy abordando la respiración, porque hay varias áreas que se pueden abordar. Porque la respiración es la primera información que tenemos desde que nacemos, y a la vez también es la que está asociada directamente a la vida. Porque si dejamos de respirar, dejamos de vivir. Si respiramos bien, vamos a vivir mejor. Entonces, hay que centrar nuestra atención en la respiración y procurar que la respiración sea lenta y profunda. Es decir, que vamos a vivir nuestra vida cada vez más plenamente, más intensamente. Pero si uno se deja abatir por el bombardeo de una serie de informaciones que realmente son nocivas para la salud, lo que se da, ¿no?, en los medios de comunicación, cuando quieren ingresar un producto al mercado, bombardean a través de los diferentes medios de publicidad, radio, televisión, paneles, revistas, etcétera, hasta que en tu cerebro hacen un espacio y tú eliges ese producto. Sin darte cuenta, eliges ese producto. Igual acá, tanta es la información que la persona pues llega a tener tanto miedo que ya no quiere salir ni siquiera a mirar la calle. Y lógicamente eso le va a afectar. Ahora mismo estamos viendo cómo cuando una persona está tanto tiempo encerrada, sin recibir los rayos solares, pues la vitamina D le falta, ¿no? Y la vitamina D genera una serie de proteínas que ayudan también al sistema inmunológico. Además,
de ser el precursor del calcio. Entonces vamos a tener niños descalcificados también. Es otro de los puntos que se podría ahondar mucho más. Entonces, en el tema de la yoga, la práctica de la yoga también ayuda a la calcificación, por ejemplo, entre otros beneficios. El automasaje en las glándulas endocrinas, especialmente las glándulas suprarrenales, permite un mayor control de las emociones, y especialmente de los miedos o fobias, ¿sí? Entonces ahí vamos dando algunos datos para que quienes deseen practicar la gimnasia psicofísica yoga, que sabemos que en Chiclayo la están dando online también, pues ellos puedan practicar y puedan inscribirse en Chiclayo, ¿no? Para practicar la gimnasia psicofísica yoga que plantea el doctor Serranela Ferri y el doctor David Juan Ferriz Olivares. Ok, muchas gracias, economista Valdemar Rodríguez. Agradecemos a los expositores que nos han acompañado en esta noche, el muy reverendo Gelón, Cristian Marquina, el economista Valdemar Rodríguez Cayetano. Las preguntas que no hayan sido respondidas en la intervención serán respondidas a través de los comentarios. Y queríamos invitarlos también a participar de nuestras siguientes actividades. El día lunes 22 de junio a las 4 p.m. se transmitirá la conferencia Proyecto Los Ashrams del Saber. Y este domingo 21 de junio a las 4 p.m. también tenemos el concierto de piano en línea organizado por los alumnos de las escuelas de música ELIC y la Casa de la Cultura del doctor David Juan Ferriz Olivares, Tarapoto, en homenaje al 99 aniversario del nacimiento del maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. También, pues, para invitarlos a participar de nuestra siguiente exposición, que será el siguiente sábado 27 de junio. El tema es festividades en los equinoccios y solsticios en las culturas de América. Y bueno, para mayor información estaremos publicando en nuestras cuentas de Facebook. Los invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales y les recordamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción que pueden llenar y también estamos dejando ahí un resumen de esta conferencia para que puedan descargarla. Bien, los esperamos el próximo sábado. No se olviden también de registrar su asistencia en el link. Y bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.